Kaixo, arratsaldeon, habiendo quórum suficiente, puede celebrarse el pleno número 13 del año 2020. Antes de empezar con el orden del día, dos avisos. El primero es que retiro el punto número 8 del orden del día y después del punto 10 se tratará una moción presentada por el grupo Elkarrekin Lasarte Oria Podemos. Pues empezamos con el número 1. Aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 11 de junio, 9 de julio y 17 de julio. ¿Alguna formación política tiene algo que objetar? Pues se aprueban por unanimidad. El punto 2. Dación de cuenta, designación de miembros de las comisiones informativas del Grupo Municipal Socialista. Como han visto, les hemos pasado los miembros de las comisiones del Grupo Socialista y lo único que cambia es en la Comisión de Hacienda, en la que salgo yo de la comisión, y solo aparezco como suplente, ¿vale? El punto 3. Aprobación de la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019. En la Comisión Especial de Cuentas, por unanimidad, informa de modo favorable dicho expediente y estima procedente elevar al Pleno la siguiente propuesta de resolución. Aprobar la cuenta general del presupuesto correspondiente al ejercicio 2019. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 13 votos a favor y 4 abstenciones se aprueba la cuenta general. Pasamos al punto número 4. Facultar al alcalde para la recepción de viviendas de Zabaleta Berri. El dictamen de la Comisión de Hacienda, número 10 del 2020, dice lo siguiente. La Comisión de Economía, Hacienda, Patrimonio Especial de Cuentas, en resolución celebrada el día 9 de noviembre de 2020, emitió el siguiente dictamen. Facultar al alcalde para la firma Recepción Viviendas Zabaleta Berri. La comisión, por 9 votos favorables, 6 del Partido Socialista y 3 de AJ-PNV, 0 en contra y 6 abstenciones, 4 de H. Bildu y 2 del Elkarrekin Lasarte Oria Podemos, estima procedente elevar a su aprobación lo siguiente. Propuesta de resolución. Se faculta al señor alcalde para suscribir aquellos contratos y documentos que resulten necesarios para el cumplimiento efectivo de los acuerdos aprobados por el Pleno de fecha 19 de octubre de 2017, por el que se adjudica la plena propiedad de las parcelas A316 y A317 de la IU A35 Zabaleta Berri a la empresa Promociones Arroca 2017 SL. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 11 votos a favor y 6 abstenciones se aprueba. Pasamos al punto 5. Bueno, no les he dado todavía ninguna explicación de voto. ¿Quiere alguien explicación de voto? No, pasamos al punto 5. Aprobación de las tarifas urbanas del taxi para el ejercicio 2021. La Comisión Informativa de Servicios Públicos, en reunión celebrada el 28 de octubre de 2020, emitió, entre otros, el siguiente dictamen. Esta comisión, de forma unánime, propone al Pleno Municipal la adopción del siguiente acuerdo. Aplicar el año 2021 las tarifas del 2020. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? O batez, onartzen da. ¿Alguna explicación de voto? Pues pasamos al siguiente punto. Punto número 6. Modificación de las bases de ayudas para la rehabilitación de edificios de Basaún y Ballara
tanto para comunidades de vecinos como para particulares. La Comisión de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el 2 de noviembre de 2020, emitió el siguiente dictamen. La Comisión, con 14 votos a favor de la aprobación de las bases, 8 del Partido Socialista, 4 de H. Bildu y 2 del Carrequín Lasarte Oria Podemos y 3 abstenciones de AJPNV, acuerda proponer al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la modificación del artículo 9 y del segundo párrafo del artículo 17 de las bases específicas para la concesión de subvenciones a comunidades de propietarios para la rehabilitación eficiente de edificios residenciales en el barrio de Basaundi Ballara, en Lasarte Oria, en régimen de evaluación individualizada. Segundo, aprobar la modificación del primer párrafo del artículo 12 y del primer párrafo del artículo 18 de las bases específicas para la concesión de subvenciones complementarias a personas físicas propietarias de viviendas objeto de rehabilitación eficiente en el barrio de Basaundi Ballara, en régimen de evaluación individualizada. Tercero, publicar dichas modificaciones en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 14 votos a favor y 3 abstenciones se aprueba la modificación. Pasamos al punto número 7. Protocolo de adhesión municipal al convenio de colaboración para la regeneración urbana y rehabilitación en ecoeficiencia, seguridad, contra incendios y accesibilidad en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Comisión de Urbanismo, Obras y Medio Ambiente, en sesión ordinaria celebrada el día 2 de noviembre de 2020, emitió, entre otros, el siguiente dictamen. La Comisión, con 11 votos a favor de la aprobación del convenio, 8 del Partido Socialista y 3 de AJPNV, y 6 abstenciones, 2 del Carrequín Lasarte Oria Podemos y 4 de H. Bildu, acuerda proponer al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar la adhesión en sus propios términos del Ayuntamiento de Lasarte Oria al convenio de colaboración formalizado entre el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco y la entidad Global New Energy Finance para la rehabilitación de edificios y regeneración urbana del barrio de Basaundi y de otras iniciativas que puedan promoverse en el término municipal con estas salvedades. La primera, no es aplicable el compromiso sexto del convenio relativo a la interpretación del mismo según las reglas generales de interpretación de los contratos en los términos previstos en los artículos 1281 y siguientes del Código Civil, al considerarse que los compromisos que adquiere el Ayuntamiento son de contenido programático. Segunda salvedad. Los instrumentos de desarrollo de los acuerdos financieros para la rehabilitación de edificios y regeneración urbana del barrio de Basaundi deberán respetar el ordenamiento jurídico aplicable a las entidades locales, en especial los relativos al cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de haciendas locales. Segundo, facultar al alcalde de este ayuntamiento o concejal que lo sustituya para la ejecución del presente acuerdo y la firma de los documentos o adendas que resulten precisos para la debida formalización de esta adhesión. Tercero, comunicar y notificar el presente acuerdo al Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco, así como a la entidad Global New Energy Finance, dando cuenta del mismo. Asimismo, a las comunidades vecinales del barrio de Basaundi Ballara. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? El señor Martín tiene la palabra. Vale, arratsalde on da, eskerrik asko. Bueno, gai honekin, esan behar dugu, Lasarte Oria EH Bildutik Basaundi Ballarako birgaitze proiektuarekin bat egin dugula, ez? Bat egin dugu orain artean, planteatu diren ekimen guztiak babestu ditugulako. Baina orain aurkezten den udala txikitzeko protokolo honek planteatzen duen birgaitze eredu publiko-pribatua
EH Bilduk sustatzen duen ereduaren aurkakoa da erabat. EH Bildutik eredu guztiz publikoen alde egiten dugu. Auzoak eraberritzeko ere. Udalak jarduera finantziarioen erdian sartu behar dugu. Hortik arazoak sortu litezkela aurre ikusten dugu. Nahikoa opazitate dagoela jada ezagutzen ditugun bankuetan. Gure herritarrak GN Finance izeneko enpresa batekin ekonomikoki korapilatzeko. Beste alde batetik, kontuan hartzeko da, hitzarmenean bidez, GN Finance, bertan Repsol ere badagoela, birgaitze operazioetan sartuko dela, inolako lehiaketa publikorik egin gabe. Hau horrela izan da, Lasarte Horia EH Bildutik ezezko botoa emango diogu lankidetza hitzarmen honi. ¿Alguien más quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? Vale. Perdón, ¿eh? ¿Votos a favor otra vez? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Vale, pues con 8 votos a favor, 4 en contra y 5 abstenciones se aprueba el protocolo de adhesión. Se aprueba la adhesión al protocolo. Pasamos al punto número 9. Bueno, explicación de voto. ¿Vais a hacer la explicación de voto alguno? ¿No? Pasamos al punto número 9. Propuesta de la fecha de celebración de la consulta popular relativa a los contenedores de residuos el 25 de abril de 2021. La Comisión Informativa de Régimen Interior, Participación Ciudadana y Transparencia del 9 de noviembre de 2020, con 11 votos a favor, 8 del Partido Socialista y 3 de la JPNV y 6 abstenciones, 4 de EH Bildu y 2 del Elkarrekin Lasarte Oria Podemos, propone al Pleno, primero, fijar la fecha de celebración de la consulta popular sobre los contenedores de residuos el domingo 25 de abril de 2021. Segundo, someter el presente acuerdo a información pública con una antelación mínima de 90 días contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Guipúzcoa. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. Votos. No sé si ahora o luego. Yo creo que os ha mandado a todas las formaciones políticas, bueno, hoy a las 3 menos 20 de la tarde nos hemos enterado que era conveniente que estuviera el horario en el que se va a efectuar la votación el día de la consulta, que era conveniente, recomendable, o sea, no es que fuera obligatorio. Sé que la concejal Nagore Durán ha hecho un grupo de WhatsApp en el que os ha informado a las formaciones políticas. Os ha hecho una propuesta, a ver qué os parecía, y creo que no solamente le ha contestado el Elkarrekin Podemos, si no, corrígeme si es así o no es así. Entonces, como no le ha contestado nadie más y no es obligatorio, pues seguimos con la votación adelante, ¿vale? ¿De acuerdo? Komentau. Bueno, gure aldetik batzordean baiezko botua eman genuen, gogoraraztearen eta igual 2019ko azaroan bai eskatu genuela udal batzorde informatiboan gai honi seriotasun bat eman behar zitzaiola. Batik bat hasierako edo jatorrizko planteamendua ez genuelako ikusten egin behartzan prozedimenduaren barruan. Seguramente nahi baino gehiago luzatu da herri galdeketa hau, baina, bueno, fetxa apirilak 25 izatea edo apirilaren beste asteburutan edo maiatzean edo beste asteburu baten izatea, pues, gu horren kontra ez daukagu ezerre. Bai alde batetik, harritu iten gaitu, informazioa pasazitzaigun informazioan batzordean jartzezula, bai ez tapena daukagula ekainetik eta ekarri zaigu batzordera azaroan, eta, bueno, gauzak ere,
azkarrago egin daitezke. Pero bueno, ados gaude fetxarekin, ez dugu kontrakori jarriko, baina bai kezkatzen gaitu, mendikan aurrera egingo diran pausuekin. Kontzientziazioa, informazioa, eta hausnarketa eta balorazioa nola egingo dan herritarrekin. Badakigu batzordetan ere honen inguru asko hitz egin dela, hitz egin dela, baina bueno, oso garrantzitsutzat hartuko dugu informazio emate zabalera hori, azkenian horrek bultzatuko digula edo bultzatuko du herritarren parte hartzea. Orduan, bueno, baiezko botoa emango diogu fetxari, baina orain uste dugu lan asko egiteke dagoela gai honen inguru. ¿Alguien más quiere intervenir en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 11 votos a favor y 6 abstenciones se aprueba la fecha de celebración. Pasamos al... Uy, perdón. Explicación de voto. Señora Loina, tiene la palabra. Atxalde ondan noi. Bueno, guk lehenago ere hau aipatu dugu behin baino gehiagotan, hondakinen edukientzei buruzko herri kontsulta dela eta Lasarte Horia EH Bildu udal taldearen ustez herrian degun arazo nagusia birtziklapen tasa baxua da, eta iruditzen zaigu lehentasunez heldu behar diogula gai horri eta irtenbidea emateko neurri zuzentzaileak aplikatu. Edukiontzien kokapenaren erabakiarekin ez diogu arazo horri errotik helduko, galdeketaren kontua, Borisek esan du bezala, asko luzatzen ari da, eta azkenean 2021ko udaberrian jarriko gea galdeketa egiteko. Lehenago ere bildu izan gea, udal gobernua konpromisoa hartu zuen 160ko birtziklapen tasa bermatzeko sistema bat ezartzeko lanmahai bat edo lanketa bat egitearekin, eta guretzat hori da lehentasunezkoa, birtziklapen tasa bermatuko duen sistema bat aplikatzea, eta horregatik abstenitu gea, galdeketari ez diogu oztopori jarriko, baina iruditzen zaigu honekin ez diogula arazoari errotik heltzen, eta arazoa konpontzeko sistema 160ko sistema markatu. 160ko birtziklapen tasa bermatuko duen sistema bat ezarri behar degula. Eskerrik asko. ¿Alguien más? ¿No? Pasamos al punto 10. Moción presentada por el Grupo Municipal EH Bildu relativa a la adopción de medidas inmediatas de apoyo a la hostelería. Para su presentación tiene la palabra la señora Loina. Mozioa irakurri aurretik bai aipatu lehenik eta behin elkartasun guztia adierazi nahi diegula herriko ostalariei, bereziki kaltetua izaten ari den sektore bat dalako, larun batetik itxita daude herriko tabernak, eta pandemia honi aurre egiteko aplikatu diren neurri murriztaileek ostalarien sektoreari galera ekonomikoak dakarzkie eta ekarriko dizkien noski, euren etorkizuna bera kolokan jartzeraino. Kostiente izan behar dugu egoera honek luze joko duela eta kaltetuenak diren sektoreei instituzioetatik baliabideak eta bitartekoak jarri behar dizkiegula azkartasunez gainera. Konponbide azkarrak eman behar ditu udalak, egun hainbat ostalarik bizi duten kalte ekonomikoan lagundu eta hauek suspertzeko. Terrazen tasarekin esaterako, oraindik hainbat ostalariri etzaie terrazen tasa abonatu. Eta egoera honetan, diru sarrerarik izango ez duten honetan, azkartasuna eskatzen dute tramite hauek guztiek. Jakin badakigu, aste honetan baita ere, Eusko Jaurlaritzak 4.000 eurorainoko diru laguntzak emango dituela. Aipatu da baita ere, prozesua ahalik eta azkarren egiteko asmoa dagoela, eta ostalariek datorren astetik aurrera dutela diru laguntza hauek jasotzeko aukera, edo eskatzeko aukera behintzat. Baina hala eta guztiz ere iruditzen zaigu, udalak, naiz eta badakigun alarma egoera hontan, hainbat eskumen eta hainbat gauza aplikatzeko nahiko muga badituela, aldituen neurrian bere bitarteko eta baliabideak jarri behar dituela. Horregatik proposatu ditugu zenbait neurri aplikatu ditzakegunak udaletik ostalariak laguntzeko.
Lasarte hori EH Bildu udal taldeak, zuzenean puntuak aipatuko ditut, aurrekoa ze gain. Honako hau eskatzen dio beraz, udal batzarrari. Batetik, irisgarritasun unibertsaleko arauak aldi baterako berrikustea, gure kale eta plazeta, fatxadari txatxitako terrazak sartzea errazteko. Badakigu egun tabernak itxita daudela, eta beraz, terrazen kontua ere ez dela egingarri, baina tabernak irekitzen hasten direnean ebai neurri murriztaileekin aplikatu beharko dira irisgarritasun unibertsaleko arau hauek, eta horregatik aurrera begira ere terrazen antolaketa malguago bat egiteko neurri gisa planteatzen dugu. Bestetik, obra lizentzia emateko eta jarduera aldatzeko prozesuak azkartzea, establezimentuek normaltasun berrira egokitzeko aukera gehiago izan dezaten. Jarduera lizentziei dagokienean, jarduera lizentzien iraungipena aldi baterako etetea, 6 hilabete jarduerari gabe egoterakoan jarduera lizentzia iraungi egiten da, epe hau bertan bera uztea askatzen dugu, eta azkenik, eta bai lehenago ere aipatu duguna, sektoreko lan mahai bat osatzea inplikatutako agente guztiekin, bai udal gobernua, bai alderdi politikoak, bai eragile sindikalak eta herriko ostalariak. Bertatik aurrera begira beharrak identifikatu eta udaletik egin daitezken, hartu daitezken konponbideak erabakitzeko modu adostuan. Eta bukatzeko bai aipatu nahi dugula, bereziki egoera hontan iruditzen zaigula elkarlanari atea ireki behar zaiola, kaltetua izaten adiren ostalarien sektorearekin laguntza eman eta hau suspertzeko, eta inplikatutako agente guztiekin, eta aztertu behar dela egoera, eta irtenbidea modu adostuan eta modu kolektiboan hartu. Eskerrik asko. ¿Alguna formación que entra en el debate? El señor Ares tiene la palabra. Mi esker, alkate jauna. Pues tenemos que decir que las medidas que propone H. Bildu en su moción pues nos parecen razonables y muy oportunas, teniendo en cuenta pues la situación tan dramática que está viviendo la hostelería estas semanas y que además no se sabe cuánto tiempo más se puede alargar. Es cierto que la pandemia afecta a todos los sectores económicos y sociales, pero bueno, es especialmente la hostelería y los comercios pues están sufriendo una de las situaciones pues más preocupantes y de mucha incertidumbre pues con lo que pueda pasar en las próximas semanas y en los próximos meses. Con lo cual, pues creemos que el Ayuntamiento debería hacer lo posible pues para proteger al sector, planteándose incluso pues tomar algunas medidas excepcionales, como se han comentado, que serían temporales, pero que habría que considerar con urgencia. Por eso nos parece especialmente relevante el cuarto punto de la moción, que propone constituir una mesa de trabajo con los agentes implicados, ¿no? Ayuntamientos, sindicatos y hostelería y comercios y servicios personales. Queríamos recordar también que en abril de este año el grupo de H. Bildu pues ya estaba proponiendo crear una mesa de emergencia al comienzo de la pandemia con agentes sociales, políticos y personal técnico. Y luego, en el pleno de mayo, desde nuestro grupo propusimos también una moción para desarrollar un plan para la reactivación económica del municipio, moción que se votó por puntos, 2 de ellos se aprobaron por unanimidad, pero quedó rechazado precisamente el punto donde se pedía constituir una mesa de trabajo de emergencia para elaborar dicho plan y que implicaba también la participación de grupos políticos, sindicatos, técnicos y agentes sociales y económicos del pueblo. Entonces, esperamos que el Grupo Socialista y el Grupo de la JPNV, que fueron los grupos que en aquel momento pues, no vieron necesario la creación de esta mesa de trabajo y rechazaron ese punto, pues consideren ahora la posibilidad, teniendo en cuenta la situación de la hostelería y el comercio en este momento, pues de poder establecer, si no aquella mesa de emergencia pues más general, al menos esta mesa de trabajo concreta del sector del comercio y la hostelería, donde podamos analizar, entre otras cosas, pues todas estas medidas excepcionales de protección y de apoyo al sector que podamos llevar a cabo desde el Ayuntamiento. Eskerrik asko. El señor Antxordoki tiene la palabra. Atxaldeon denoi, nik debatean sartu nahi dut, baina nahi nuke EH Bildutikan ea ondo esplikatzeak dakazun usue bigarren eta hirugarren puntua. Guk ez dugu ondo ulertzen zer dan eskatzen dezuena. Bai esan, laugarren puntuarekin ez gaudela ados, lehenago ere bestetan ere askotan esan izan dugu ez gaudela ados,
askotan proposatzen duzuen lan maila hauek denboran asko luzatzen dira, eta pentsatzen dugu ostalaritzak, eta momentu honetan ostalaritzak, baino sektore damnifikatu guztiek behar dutena da azkartasuna. Eta mailak egiten ditugun momentuan, ondo dakizuen bezala, denok egon garelako mahai desberdinetan, egiten dira luzatu. Eta luzatu. Orduan nik uste behar duela azkartasun bat, eta horregatik laugarren puntuakin ez gaude ados. Eta, lehenbiziko puntuarekin, zuk ondo esan duzun bezala, momentu honetan, terrazak ezin diala jarri, baina, ni gaur goizean hirigintzan egondu naiz, pentsatzen zuek ere ibili izatela galdezka, eta txundituta gelditu dira, gaur egun, fatxadatako terraza horien baimenak ematen dira. Orduan, horrekin pixka gelditu naiz, eta bigarren eta hirugarren puntuak ez ditut ondo ulertzen. Ez dakit esplikatzea gaiazu. Señora Loinaz, tiene la palabra. Lau puntu hauek, nolabait, ostalariekin lehenago hitz egindakoak dira, udal eskumenak dialako. Laugarren puntua dagokionean, eta esan dezuna, laugarren puntutik hasiko naiz, guretzat bereziki laugarren puntua garrantzitsua dalako, lan maila osatzearenak azkartasun aldetik, azkartasuna aipatzen dugunean, azkartasuna aipatzen dugu udalak hartzen dituen erabaki horiek gero tramitazio guzti horietan malgutasunez eta ahalik eta azkarren jokatzeko. Lan maila hauek aste honetan bertan deituko bagenitu adostu puntu batean, ez? Zer dan, ostalariek zein dian behar nagusienak eta ze baliabide jarri ditzazken udalak horiek aurrera eramateko, baliabide horiek martxan jartzeko azkartasun bat beharko luke baino udalak eta bagian malgutasun gehiagoz tokatu beharko luke tramite horiek guztiak egikaritzeko momentuan. Azkartasuna aipatu dezulako lehen lan mahai kontu guzti horiekin. Bai obra lizentzia eta bai jarduera lizentziekin horre mailaketa batzuk badaude taberna ostalarien artean. Ez dakit mailaketa hori zehazki esaten zein dan, ez? Lehenengo, bigarren, hirugarren, lehenago ere dekretu batzuk atea zeanean mailaketa hori kontuan hartu zen iriki eta ixteko kontuekin, eta bai ostalari batzuk ahalegindu ziala mailaketa hori aldatzen. Zentzu hortan horrekiko malgutasunez jokatzea eskatzen da, naiz eta behien zerbitzu guztia ezin eskaini, zerbitzuan zati bat eskaini ahal izateko hortatik bideratuta dihoa. Irisgarritasun unibertsalan fatxadan kontuakin eta terrazak jartzean kontuakin jakin badakigu malgutasunez jokatu badala hirigintzatik eta aurreko pandemian ondorioz terrazen kontuakin eman diala aukera ezberdinak, baina bai planteatzen degula gehiago irisgarritasun unibertsaleko arau horiek berriz ere berrikustea eta ikustea ze aukera gehiago ere badituzten terraza hauek ahalik eta modu zabalenean aplikatu ahal izateko, naiz eta lehen esan dugun bezala badakigun egun itxita daudela, baina aurrera begirako puntu bat izango litzateke. Eta obra lizentzia eta jarduerak aldatzeko kontuakin berdin, establezimentuak egun egiten duten dauzkaten lizentziak baien jardun edo baien zerbitzua aurrera eramateko, establezimentuek aukera eukitzea lizentzia horiek aldatzeko edo lizentzia horiek moldatzeko, jarduera hori egokitzeko gaur egungo egoera berrira. Batez ere hori aipatu ziguten, kategoria horietan zebiltzanean, kategorien izenak ez ditut oroitzen ointxe bertan, baina esan nahi dute kafetegiak, tabernak, jatetxeak, hor badaude kategoria ezberdinak eta hor kokatzen dira, ezta? Bidatzen dut area haien laguntzakin egin detelako. Kategoria horietaz hitz egiten ari ga. Bueno, ez dakit. Vale. Ez dakit, esan behar nizun, gelditu naiz pixkat, pentsatzen nuen beste nun batetik ajungo zinela. Jarduera lizentziak, ulertu dizut, dala bigarren eta hirugarren mailako egintzan dekretu aldaketa hori, ezta? PAFak eta taberna, orain dela hilabete egintzan dekretu bidez, ezta, alkate jauna? Sí, yo creo que se refiere a los grupos 1, 2, 3 y 4, ¿puede ser?
Netzako orain da hilabete. Vale. Esan, lizentziak normalean, ni pentsatzen nuen, zala jarduera lizentzia, eta claro, jarduera lizentziak zuk bajaik ematez pali mazu, lizentziak ez dia kadukatzen. Ezta? Zuk kadukatzen da lizentzia bat, zuk esaten zuenean, yo ya no voy a seguir con la actividad. Bitartean, tengas abierto, tengas cerrado la actividad, la licencia sigue. ¿Ez? Joder, ba, nire esplikatu, Bueno, hoy en día sí que se hace así, pero no debería ser así. Cuando se cierra, se debería caducar la Se actividad. debería de caducar, baina ez da kadukatzen. Sin actividad. Baina zuk izten baldin baduzu por causa mayor, esta es una causa justificada. Orduan, holako kaso batean ez da kadukatzen. Orduan, hirugarren puntuak ez dauka zentzurik. Ez dakit, ni pixka gaitu naiz arraituta sartu duzuelako azkenean, oain dela aste bete, ekarri genitun guk, hostelerientzako eta bai komertzierako eta denerako ordenantzetan jetxiera batzuk, hortako ez zentzuten ados, ez zuek eta eta oain tabernariekin eta hosteleriekin, bai, hosteleria eta horiekin. Baina ez dakit, ez zait ondo ditzen. Eta orduan, gu egia esan, laugarren puntuakin ez gaude ados, lehenbizikoa uste du ematen dela, hirugarrena pentsatzen dugu ez dakala zentzuikan, ez dalako hau justifikatuta dago, itxiera hauek, orduan ez dia kadukatzen, eta obra lizentziak emateko udala dauzka hilabete, gehienez. Denboa gutxiagoan ematen da. Eta jarduera aldaketak, usteet, niri behintzat horrela esplikatu denez, zuk entregatzen dituzu dokumentazioak, urrengo gunean hasi zaitezke, eta gero a posteriori egiten dizute errebisioa. Orduan, ez dut bigarren puntua ere ikusten. Orduan, egia esan, 4 puntuetatikan, ez dugu bat ere ikusten. Osa, ados egon gintezke lagundu behar dela, evidentemente, baina iruditzen zait, 4 puntu hauekin, ez dugula ezer laguntzen. Osa, laguntzeko ados gaude eta gogoa dauzkegu. Ez PNV-ek denak ulertzen dut egiko deula gogoa, baina 4 puntu hauekin, usue, egia esan, gu ez gara montatzen barkuntan. Argi, bale, ados erantzunekin, baina... Tiene la palabra, señora Loina. Markatu. Ordenantzen kontuakin, argudiatu genuen aurreko udal batzarean zergatik eman genuen ezezkoa eta izan zen proposatzen zenituzten aldaketa horietan, ez zialako soilik, ez zialako baloratzen zerbitzu horiek enpresa horiek zenolako fakturazio zuten eta horregatik genuen kezkatzitzegulako berdina iruditzen fakturazioa handia edo bajuagoa duten horien artean mailaketa bera egitea. Hori esate dizut, aipatu dezulako, baina justifikatu genuen zergatikan eman genion ezezkoa zuen proposamen nahi. Baina zuek 3 proposamen egin zen dituzten, eta komertzioari, tabernariei eta industriari, ez zenioten inungo ez da egin. Zain zut, egin zen ezaketen, berai, onbeste langile baino gutxiago dituen nahi, bai edo ez, edo zerbait ditzen genezake, baina ez ezkoa esan eta punto. Beste gabe. Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? El debate ya, la opinión de ustedes. ¿Alguien más quiere intervenir en el debate? No, pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 6 votos a favor y 11 abstenciones se aprueba la moción. ¿Alguna explicación de voto? El señor Mateos tiene la palabra. Bueno, sobre la moción de adopción de medidas de apoyo a la hostelería de H. Bildu, decir que por un lado estamos de acuerdo con el preámbulo, lo que es el preámbulo de la moción,
en el sentido de que en la situación actual es necesario adoptar medidas para proteger y apoyar la recuperación de determinados sectores económicos, como el de la hostelería, castigado de una manera especial por esta pandemia. No obstante, estamos sorprendidos con la explicación que se ha dado al respecto. Por ello, desde este equipo de Gobierno, de acuerdo con los sectores afectados y los grupos que conforman esta corporación, hemos ido adoptando diferentes medidas a favor de este sector, como ha sido la ampliación temporal de la ocupación del espacio público de las terrazas de la hostelería y la bonificación al 100% de la tasa para este año y para el 21. Para ello, desde el Departamento de Urbanismo se hizo un trabajo urgente e individualizado con cada establecimiento, acordando con ellos en la práctica totalidad en aquello que dependía de esta institución. Son contados los casos con los dedos de una mano en los que no se ha podido acceder a sus peticiones, siempre por imposibilidad de espacio y para garantizar la accesibilidad de toda la ciudadanía, que también se está viendo castigada por esta pandemia y necesita su espacio vital. Todos juntos hemos aprobado ayudas directas por valor de medio millón de euros, otras de 400.000 euros para personas que quedaron en ERTE o en paro, bonos por valor de 125.000 euros, ayudas para inversiones realizadas por la COVID-19 de 46.000 euros. Todos juntos hemos ido analizando casi semanalmente, en los peores momentos de la pandemia, la situación de nuestro pueblo y todos juntos hemos trabajado a favor de las medidas para ayudar a quienes peor lo están pasando. Y quiero destacar incluso nuestra capacidad de innovación ante una resolución del Gobierno vasco que consideramos errónea o insuficiente cuando obligaron a cerrar la hostelería del grupo 3 y 4, que es lo que comentabas tú antes, Uxue, y por eso no entiendo. Pero... En la explicación de voto no hagan interpelaciones personales, Vale. por favor. Perdón, señor alcalde. Hicimos algo de ingeniería para solventar una decisión, a nuestro parecer, injusta. Y autorizamos a estos establecimientos a operar en las mismas condiciones que el Grupo 2. No solo nos siguieron otros ayuntamientos de Euskadi, sino que el propio Gobierno vasco incorporó esta posibilidad en el siguiente decreto. La colaboración interinstitucional produce, como se ve, buenos efectos. Hoy EH Bildu nos trae una moción cuando menos curiosa, que luego desgranaré, pero no acorde a ese espíritu de trabajo en común. No hemos votado en contra de ella por una razón. Los 4 puntos que proponen son, en buena medida, un espaldarazo a la política que desde este equipo de Gobierno hemos ido adoptando. Pero no podemos votar a favor porque creemos que no es justo que ningún grupo se apropie o proponga lo que ya de facto se está realizando. Y tampoco creemos que debamos votar a favor de una moción que copia literalmente 3 de los 5 puntos de la tabla reivindicativa presentada por las asociaciones de hostelería de Euskadi a Eudel, y que hoy nos ha sido trasladada en su integridad, no haciendo ninguna referencia al origen de las propuestas y firmadas como si fueran de EH Bildu. Vayamos punto por punto para saber el motivo de nuestro voto. En cuanto a la revisión de las normas de accesibilidad, se ha acordado prácticamente con todos los establecimientos las mesas a instalar y el espacio a ocupar, pero con una limitación clara, que espero que ustedes compartan. No se podía permitir que la instalación de mesas impidiera el tránsito normal del resto de la ciudadanía. Bien saben ustedes que hoy en día hay muchos establecimientos que instalan sus mesas pegadas a sus fachadas. Bueno, hoy en día no, hasta el cierre de la hostelería. Pero no pretendan que llevemos a norma algo que es una excepcionalidad por la pandemia. Una cosa es ser permisivos, cosa que creo que este ayuntamiento lo está siendo, y otra es que demos rienda suelta a las propuestas no asumibles. Sobre la agilización de las concesiones de licencia de obras. No creemos que en ningún momento hayamos retardado una sola obra por causa municipal. Es más, en este último periodo solo ha habido una solicitud de licencia de obra, cosa muy razonable con la situación que vivimos. Pero tengan ustedes claro que el Departamento de Urbanismo seguirá siendo eficiente con estas licencias, especialmente con sectores tan castigados como la hostelería. Y no podemos hablar de una nueva normalidad hasta que hayamos controlado una pandemia que nos está demostrando que cada poco tiempo debemos adaptarnos a una nueva situación. El tercer punto también nos parece llamativo. ¿Conocen ustedes algún caso en este pueblo en el que hayamos revocado o suspendido una licencia de un local cerrado solo durante 6 meses a causa de la pandemia? Me temo que no, porque no lo hay, ni lo va a haber. La voluntad de este equipo de Gobierno
y lo manifestamos públicamente, es que ninguna licencia se caducará por haber cerrado con causa justificada durante la pandemia. Pero tampoco creemos que debamos posibilitar que se use la pandemia para justificar otro tipo de actuaciones. Respecto a la mesa de trabajo sectorial, creemos, sinceramente, que desde la constitución de la mesa de empleo, donde se encuentran todos esos agentes que reivindican, se puede hacer un gran trabajo sobre este asunto, porque es evidente que, de cara al año 2021 que ya llega, debemos incrementar su actividad, haciendo una reflexión conjunta entre todos sus componentes, de las vías para revitalizar y reforzar un sector que genera mucho empleo en nuestro municipio y requerirá de medidas nuevas. Y, por último, no podemos votar a favor de una moción que se nos antoja corta de miras, porque para saber cuáles son las peticiones del sector, el alcalde tiene ya concertada desde principios de semana una reunión mañana viernes con representantes del sector hostelero. Un momento en el que analizaremos, tal y como están haciendo muchos alcaldes de nuestro alrededor, sus reivindicaciones y sus puntos de vista. Un momento en el que aprovecharemos para apoyarles en sus reivindicaciones ante el resto de instituciones, que cuentan con más recursos que los ayuntamientos para apoyar un sector económico fundamental en Euskadi. Y no duden de que tras la reunión el alcalde pondrá en común con todos los grupos lo tratado, al igual que ha hecho durante estos meses. Todas estas razones nos han llevado a abstenernos en esta moción, porque no queremos que ustedes puedan utilizar nuestro voto para hacer demagogia sobre nuestro apoyo o no a un sector tan castigado como la hostelería, tras el que hay muchas personas, muchas vidas y muchos sueños. Eskerrik asko. Pasamos al punto 11. Antes del ruegos y preguntas, vamos a tratar, como os he explicado al principio del pleno, la moción presentada por el grupo Elkarrekin Lasarte-Oria Podemos. Antes habría que votar la urgencia y el señor Ares quiere dar una explicación de por qué la ha metido fuera de hora. Vale, Millesker, sí, brevemente. Bueno, solo queríamos explicar que, hemos decidido registrar esta propuesta de declaración institucional, aunque tuviera que ir fuera del orden del día, bueno, ya que hace referencia al próximo 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, y bueno, perdería el sentido si la tratábamos ya en el pleno de diciembre. Lo adecuado creemos que hubiera sido pues trabajar el tema con más tiempo, con los demás grupos políticos, pero bueno, como no ha habido comisión tampoco de servicios sociales en un par de meses, que es donde habitualmente pues trabajamos y acordamos este tipo de propuestas, y viendo que se nos había echado encima pues la fecha del pleno, pues nos ha parecido interesante y que merecía la pena registrar la propuesta que teníamos, a pesar de que quedara fuera del orden del día y a pesar de, como digo, pues no haberla trabajado o debatido antes con los demás grupos políticos. Por lo tanto, pues en ese sentido, pues nos disculpamos con el resto de grupos y esperamos, si lo consideran oportuno, que apoyen la urgencia para poder incluirlo en el orden del día. Eskerrik asko. Vamos a votar. ¿Votos a favor de la urgencia? Aho batez. Tiene la palabra la señora Tania Rodríguez para hacer la presentación de la moción. Buenas tardes. Bueno, este 2020 está marcado por la pandemia del COVID-19 y la crisis social y económica. Esta situación vuelve a evidenciar las desigualdades de género que sostienen a un sistema que no protege ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres. La situación de confinamiento, las limitaciones a la movilidad y las consecuencias de las medidas tomadas para hacer frente al coronavirus han intensificado violencias machistas. Asimismo, la pandemia del COVID-19 ha resaltado las diferentes brechas de género que siguen existiendo en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Durante este periodo, las mujeres han sido las protagonistas, tanto en el ámbito sanitario, siendo ellas la inmensa mayoría de personas trabajadoras, como en el ámbito de los cuidados, viviendo situaciones de precariedad y riesgo para la salud para las empleadas del hogar y atención domiciliaria. A esto se suma la mayor carga de las mujeres en las tareas de cuidados. El 70% de estas tareas son realizadas por mujeres y en este contexto de coronavirus han sufrido una mayor sobrecarga, tanto por las condiciones laborales del teletrabajo como por el cuidado del hogar, menores y personas dependientes. Esta sobrecarga de trabajo no se ha visto respondida con mecanismos de corresponsabilidad desde todos los ámbitos: administraciones, empresas y hogares. Especialmente afectadas están las familias monoparentales, de las que 8 de cada 10 tienen a una mujer al frente. Por ello, debemos reforzar nuestra mirada hacia las mujeres y las niñas para poder paliar el daño real causado a todos los niveles de sus vidas. Es imprescindible aplicar la perspectiva de género como herramienta de análisis que nos permita introducir cambios reales y concretos hacia la construcción de una sociedad igualitaria.
algo que debería estar presente en cualquier plan de reconstrucción para evitar un retroceso en los derechos adquiridos. Los datos oficiales nos demuestran que la desigualdad y las violencias machistas son una realidad. Aquí, en Euskadi, a lo largo de 2019, la Ertzaintza registró 3.098 mujeres que fueron agredidas por su pareja o expareja, otras 899 mujeres que fueron víctimas de violencia por parte de algún otro hombre de su familia y 422 mujeres más que sufrieron violencia sexual fuera del ámbito familiar. En total, 4.419 mujeres víctimas de violencia contra las víctimas de violencia en el periodo de un año, 175 mujeres más que en 2018 y 399 mujeres más que en 2017. Como en otras circunstancias de estrés, se hace palpable que los agresores han aumentado durante el estado de alarma y la nueva normalidad, y que la autonomía de las mujeres ha descendido. Esta realidad se hace patente teniendo en cuenta que durante la pandemia las llamadas al 016 han subido un 12% en el Estado, pero que las denuncias han descendido. A pesar de que sean datos que haya que analizar en profundidad, hacen un esbozo de las consecuencias que ha tenido, tiene y puede tener la pandemia en el papel de la violencia machista, pero que se harán patentes con los datos de 2020 que se avecinan alarmantes. Miles de mujeres son agredidas. Es una vulneración de derechos humanos constante y sistemática que atenta contra la libertad y la convivencia, que tiene consecuencias muy graves para las mujeres, para sus familias y para toda la sociedad. Estos datos, junto con una mayor conciencia y exigencia social, deben ir acompañadas de cambios también en las instituciones. Desde quienes tenemos representación en las instituciones debemos afrontar esta realidad con responsabilidad, con compromiso y escuchando con atención lo que las mujeres, las organizaciones de víctimas y el movimiento feminista reivindican y proponen. Este 25 de noviembre, desde el Ayuntamiento de La Sarteoria, reafirmamos nuestro compromiso con los derechos y libertades de todas las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes y adultas, y nos comprometemos a continuar trabajando para 1. Contribuir la aprobación de una nueva ley de igualdad y por una vida libre de violencias machistas en Euskadi, que recoja los avances, demandas y propuestas de las mujeres, víctimas, supervivientes y el movimiento feminista. 2. Contribuir a la aprobación de un pacto vasco contra las violencias machistas que sea construido de manera participativa con el movimiento feminista de Euskadi, organizaciones y agentes sociales, administraciones y la sociedad civil para impulsar el reto de garantizar la plena protección de las víctimas de violencia machista y las políticas eficaces para prevención, memoria, justicia y reparación de la violencia. 3. Fomentar presupuestos institucionales con perspectiva de género y reforzar los recursos económicos y humanos específicos orientados al desarrollo de políticas de igualdad activas, integrales y participativas en todos los niveles institucionales. 4. Impulsar que todos los municipios de Euskadi cuenten con un protocolo para la atención y protección de las víctimas de violencias machistas e instar a que en la Comisión Sectorial de Igualdad se amplíe el tiempo de acreditación de víctima de violencia de género para posibilitar su inclusión en procesos de incorporación sociolaboral. 5. Promover medidas y desarrollar planes para la formación, especialización y sensibilización contra la violencia de género de obligado cumplimiento de las y los profesionales de las instituciones públicas. 6. Generar propuestas con medidas para que las niñas, niños y adolescentes sean reconocidos y protegidos como víctimas de violencias machistas cuando se producen en el ámbito del hogar. 7. Promover que se revisen los protocolos de coordinación entre las policías locales y Ertzaintza con la Administración de Justicia para unificar criterios y mejorar actuaciones de las administraciones en la atención a violencias machistas. 8. Fortalecer la red pública de atención a las víctimas, internalizando los servicios de atención directa, de acogida y del teléfono de atención a la violencia para posibilitar empleos dignos como primer paso para la buena atención, información y asistencia de las víctimas de violencia machista. 9. Desarrollar y profundizar en las campañas de concienciación e información específicas para el contexto actual, implicando a los entornos cercanos a las mujeres que sufren la violencia para que las apoyen y comuniquen la situación a las administraciones correspondientes. Y, por último, animar a toda la sociedad vasca a participar de forma responsable en las acciones previstas por el movimiento feminista para el próximo 25 de noviembre. Gracias. Eskerrik asko. ¿Alguna formación quiere entrar en el debate? Pues pasamos a votación. ¿Votos a favor de la moción? Va o batez, onartzen da. Pasamos al punto número 12, que es ruegos y preguntas. ¿Alguna formación tiene alguna pregunta? Señor Ares, tiene la palabra. Bai, mi esker
una pregunta, sí. Bueno, en el pleno celebrado el 11 de junio este año se aprobó una moción del Grupo Socialista para la creación de un plan para reducir la brecha digital. O sea, en concreto queremos preguntar por el primer punto de la moción, donde se instaba al Gobierno vasco a aprobar un plan para reducir la brecha digital y de aprendizaje que ayude a superar las desigualdades existentes, garantizando la equidad y calidad de nuestro sistema educativo, asegurando la continuidad educativa a distancia de nuestro alumnado para que siga aprendiendo en las mejores condiciones posibles. Entonces, lo que queremos preguntar al Gobierno municipal es saber si el Gobierno vasco pues, ha elaborado algún tipo de plan en este sentido, si está en ello o si al menos ha comunicado de alguna manera su voluntad de llevarlo a cabo. Que lo preguntamos también, además por la importancia que creemos que tiene, también porque, bueno, por parte de las AMPAs, en este caso fue Landaberri, pues nos trasladaban algunas quejas sobre falta de material, falta de ordenadores que no terminan de llegar y, bueno, algunas carencias en relación a este ámbito, al ámbito digital. Que yo sepa, y si no me puede corregir, bueno, yo lo que sé es el Gobierno vasco primero nos ha puesto en contacto con nosotros para comunicarnos si ha hecho algún plan o no ha hecho para reducir la brecha digital. Lo que sí que yo sé, pero lo sé como lo podría saber cualquiera, que es por los medios de comunicación, es que sí que está haciendo todo lo posible para que todos los alumnos puedan estudiar desde sus casas si tienen que confinarse por temas de la pandemia, para que puedan recibir clases tanto con ordenadores o con acceso a Internet. Y que debido al volumen de ordenadores que deberían pedir, y esto no sé yo dónde lo he oído, la verdad, pero así lo he escuchado, van a recibir ordenadores en dos tiempos, en dos plazos. Uno que era en noviembre, me parece, y otro a finales de enero. Pero realmente quien debería responder esto es el Gobierno vasco. ¿Qué quieres? El señor Anchorroque quiere intervenir. Bueno, No, sí, perdón. Ya está, su pregunta. ¿Qué quiero? Perdón. Bueno, bueno, aurrena eskertu, zatikan lehenko egunean barne regimen eta parte hartze eta transparentziako batzordean zirudien gauza estratosferiko bat hori arteri 12 esi uztea, eta ikusi dugu ja dekretua egin dela, hilabete ondoren, eta bueno, bintzat zorionak eman, lehenbiziko hasi bezala. Ondo iten danian, zorion duin berda, hilabete berandu baldin bada ere. Jakin nahi genuke 8. puntua zergatik utzi dan mahai gainean, gaurko plenoko 8. puntua. Jakin nahi dugu aterpearen hitzarmena nola daukazuen, nola dagoen sinatzeke edo nola daukazuen. Eta lehengo legealdian eduki genuen klasiko bat zala streaminga. Eta uste dut legealdi honetan izango dela el plan de legislatura. Ja uste 3. edo 4. aldia dela galdetu degula. Ez dakit intentzioa badagon edo baser un klasiko. Beste gabe. Moriseke galdetu behar dela. Bueno, nire galdera, galdera baino erregua izango da. Gaur, Osakidetzak egunero egiten duen boletin epidemiologikoaren datuen arabera, ja Lasarte horian 1.000 biztanlekiko 1.000ko kutsadura puntua edo kutsatutako tasa gainditu dugu, eta bai faltan botatzen dugu, naiz eta gai honetan informazio barra daukagu egunero prentsan, telebistan, leku guztietan, kalian, autobusetan, transportian eta informazio barra daukagula, bai somatzen dugu gabezi bat. Eta gabezi hori ikusten dugu, naiz eta orain hilabete batzuk alkatetzatikan egintzan prentsa aurreko bat, bai faltan botatzen dugu udaletxearen webgunean honen inguru informazio gehiago izatea. Eta ez dut esango balorazio bat gobernu taldetik,
baina bai gustatuko litzaiguke informazio ez baino posizionamendu edo herritarrei alkatetzatik eta seguramente alderdi guztiak egongo ginakela prest herritarrei eskatzeko ardura gehiago, baina gure ustetan udal webgunean informazio eguneratua gutxienez eduki beharko genukela gai honen inguru. No, si os parece, contesto, ¿no? Y así vamos. Espera que me he perdido. Decreto. La primera que has hecho, perdona, John, la primera que has hecho. La primera pregunta, primero te he hecho lo de las vallas, pero bueno, vale, felicitación. Ya está, lo de las vallas, ya está. Gestión. Sí, ya está. No, esa es la que quería. Nada, se ha hecho el decreto inmediatamente cuando desde Delegación de Educación nos han hecho la petición, inmediatamente se ha hecho el decreto y se han dejado las vallas. Lo de Aterpea, no sé si Nuria puede intervenir desde su confinamiento. Vale, pues nada, me informa el interventor que ya hoy se ha pasado el decreto para hacer luego la firma del convenio con Aterpea. El plan de legislatura, pues no es que estemos en ello, estamos en la confección, en el borrador de los presupuestos de 2021, que son los que van a establecer cómo va a ser ese plan de legislatura. Es así. O sea, primero tenemos que ver ingresos, gastos, ver cómo se pueden afrontar las inversiones y ustedes mismos ven todos los días cómo desde la Diputación pues están creando nuevas no exenciones, sino modificaciones en las normas fiscales que nos van a poder permitir unas cosas u otras. Y estamos estudiando, según van cambiando todas las noticias, nos vamos cambiando y vamos adaptando ese plan de legislatura. Pero hemos iniciado ahora, como bien saben ustedes, estamos con el borrador de presupuestos y en cuanto ese borrador esté ya analizado, pues ya presentaremos el plan de legislatura. Lo del punto 8 encima de la mesa, no sé si quiere la señora Acevedo hacer la intervención de por qué. Nota las ganas de querer quitarme la verdad. Bueno, estoy tan sorprendida como ustedes, sinceramente. Y principalmente estoy sorprendida porque ciertamente ya hacía 3 años se habló de los incrementos que el Estado había aprobado para 3 ejercicios. Recientemente les puedo informar que se nos aconsejó que teníamos que hacer una comisión de Hacienda. Mi compañero fue donde el técnico correspondiente y le informó, como es evidente, que no, que tenía que ser en personal. Y hoy me entero, después de haberlo llevado a comisión, de haberlo propuesto y de haber aprobado, bueno, pues no sé si no ha tenido tiempo, pero el expediente está incompleto. Por consiguiente, como así nos lo han trasladado hoy, lo hemos dejado pendiente porque falta algún informe del técnico correspondiente que, sin más preámbulos, entiendo que lo hará a lo largo de este mes y vendrá al siguiente pleno. Y entonces, pues entiendo que será aprobado. Bien, gracias. Realmente estaba incompleto el expediente y no podemos traer un expediente incompleto para su aprobación. Cuando esté completo lo traeremos. Veo que el señor interventor quiere hablar. El señor interventor quiere intervenir. Sí, bueno, porque lo que se ha expuesto por parte de la presidenta de la Comisión de Personal no se corresponde con la realidad. Porque una cosa es el acuerdo de aprobación de un incremento del 2%, que es potestad de este ayuntamiento. El Estado marca unas retribuciones básicas que incrementan un 2% y una masa global que puede aumentar hasta el 2%. Pero de las retribuciones que son básicas, existen otras retribuciones que son de competencia municipal, en la cual, teniendo el límite del 2%, el ayuntamiento decide. Y la decisión que se toma en la Comisión de Personal
evidentemente no tiene que pasar por Hacienda, porque es una decisión propia del personal que viene a este Pleno. Lo que ocurre es que ese incremento del 2% no está sustentado en el crédito correspondiente, porque los créditos que tenemos son los del año 2019 y no los del 2020. Cuando vino un expediente de modificación de créditos hace unos meses, se dijo que se traía todo menos lo de personal, que lo de personal quedaba relegado a que se tomaran los acuerdos pertinentes sobre personal. Entonces, como debería ser de conocimiento por parte del Departamento de Personal y sus representantes políticos, pues el procedimiento es el que es, y es el acuerdo. No es de Hacienda, evidentemente, es de personal, pero sí que exige una modificación de créditos previa en base a lo que se pretende hacer. Y por eso entiendo que el señor alcalde ha podido decidir dejar el expediente, porque no existe crédito que soporte este incremento que se ha aprobado hoy. Existe el crédito, pero hay que hacer una transferencia de créditos correspondiente. Pues eso, ha quedado respondido. Señor interventor, permítame aquí que le diga que le doy las gracias, porque ni en la comisión ni se me ha informado, y es lo que se me ha dicho hoy 2 minutos antes del Pleno. En cualquier caso, gracias por su explicación. El EH Bildu tiene la palabra, sus preguntas. Bai, bueno, galdera bat baino, agian erregu bat, ez? Leno aurreko mozioan Davidek aipatu du, azkeneko 2 hilabetetan ez dirala gizarte zerbitzuetako batzorderik deitu. Azkenekoa irailaren batean izan genuen, eta, bueno, jakina da, egun bizi dugun pandemia honek sekulako krisi soziala sortu duela. Orduan, egoera zaila honetan, udaleko talde politiko ezberdinek gaiaren inguruan eragiteko, proposatzeko, edota, bueno, berri edukitzeko espaziorik gabe gaude. Esan dugun bezala, ez direlako batzordeak deitzen. Eta, bueno, departamentuan azken astean jasotakoak ez dira batzordeak deitu ez izanaren aitzakia nahikoa. Eta guk garbi daukaguna da, udalbatzarra ez dela espazio egokia gai hauek tratatzeko, gai honen inguruan jarduteko. Horregatik egoera honi amaiera eman eta departamentuko batzordeak behar diren maiztasunarekin deitzea eskatu nahi dugu. Beste bi galdera dauzkagu. Vale. Bai. Bai. Bueno, herriko elkarteei begira ikusten dugu baita ere, bai herriko kultur, kirol eta aisialdi elkarte ezberdinak, azkeneko dekretuakin haien jarduna ere bertan bera utzi behar izan dutela. Ikusi dugu baita ere, dekretuan agertzen dira neurri eta izapideak zalantza handiak sortu dituztela oroar, interpretaziorako ematen dutelako, bai bintza zalantza handiak sortu dialako, ea ez, kultur, kirol eta aisialdi elkarte hauek nun kokatzen dian, eta zeren baitan, edo zen neurri aplikatu behar dian, eta bai galdetu nahi genuna, bai, batetik ze irizpideen arabera hartu den erabakia, zeintzuk aurrera jarraitzarena eta zeintzuk ez kontutan hartuta, dekretuan behan ere, zalantza handiak sortzen ditula, aipatzen ditun norreglada, bokal, musikal, izapide horiek, eta bai bestetik galdetu udal gobernuari, aurre ikusten dezuen, asmoa daukazuen, behien jarduna eten da, eta kaltetuak izaten ari dian kultur, kirol eta aisialdi elkarte hauekin biltzekoak, behien beharrak entzutekoak, eta aurrera begirako irtenbideak planteatzekoak, kontutan hartuta, gure herrian, zorionez, oso aberatsa gehala elkarte hauei dagokionean, da nik uste hori deno gehala hortaz kostiente. Eta bestetik udalbatzarrei dagokienean, udalbatzarrak berez publikoak behar lukete izan, herritarrek parte hartzeko espazio badira baita ere udalbatzarrak, eta azkeneko pandemia danetik eta konfinamendu hau danetik, oraindik ez ditugu baliabidea jarri, herritarrek udalbatzarrean ere parte hartu dezaten, eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela, herritarren parte hartzea hemen, publiko hemen, beraiek ere espazio eukitzeko parte hartzeko,
eta ea berriz ere aurre ikusten den baliabideak edo modua jartzea herritarren parte hartzea bermatzeko. Lehenago ere aipatu izan dizuegu, baina oraindik ez dira martxan jarri bide horiek. Eskerrik asko. En cuanto a los plenos públicos, tiene toda la razón. Estamos, como estamos, distanciados aquí mismo con el salón de plenos lleno de mesas, pero sí se ofrece la posibilidad de que las personas puedan participar. Desde luego pueden, si quiere alguien participar en este pleno, tiene que hacerlo como se hace en el ayuntamiento, con cita previa. Es decir, tiene que solicitar, participar en el pleno y podría llegar a este pleno cuando llega el punto de, después de ruegos y preguntas que intervienen los ciudadanos, se les iría llamando de uno en uno para exponer sus cuestiones. Eso está así publicado en la página web y, no sé, aquí está la prensa mismo, cada vez que se anuncia el pleno, se informa también a través de la prensa que tienen esa posibilidad los ciudadanos. Lo podéis comprobar cuando queráis. Esa es la forma que se nos ocurrió de que pudieran participar los ciudadanos mientras toda esta situación dure, ¿vale? Las reuniones con las asociaciones, yo sé por el Departamento de Cultura y el de Deportes y Fiestas y Juventud que se reúnen con ellas periódicamente y tienen reuniones continuamente con las asociaciones para recoger sus necesidades y espero que lo sigan haciendo de esta forma. Y en cuanto a qué criterios se han adoptado con las asociaciones culturales para sus limitaciones dentro de lo que es la autorización de los espacios públicos o de que continúen sus actividades, se ha tomado el decreto del Gobierno vasco y donde ha habido dudas se han hecho las consultas pertinentes al Gobierno vasco y hasta que, cuando nos han respondido, pues se han aplicado según ha respondido el Gobierno vasco y en algún caso todavía no estamos esperando la respuesta del Gobierno vasco y por el principio de prudencia hasta la respuesta del Gobierno vasco hemos decidido tomar la solución más restrictiva. Y en cuanto a la Comisión de Servicios Sociales, les dirá la señora Acevedo, me ha pedido la intervención y interviene ella. Bien, informar que a lo largo del año no ha faltado ninguna comisión de servicios sociales. En este pleno, todas las comisiones se realizan en creo recordar, primer lunes y segundo martes de cada mes. Dicho, o sea, septiembre, esta presidenta cumplió. En el mes de octubre, ciertamente, acordamos que sí, que les dije en este mismo pleno que la jefatura del área me había pedido retrasar la comisión. Mire, estamos en un momento muy difícil. Yo he estado de baja 10 días y ustedes lo saben. Y cuando me he incorporado, 3 días después, mi departamento ha estado de pandemia. De hecho, hoy hay aquí concejales presentes, han visto cómo estábamos hablando la jefa del área y yo para convocarla para el martes de la semana que viene. Bueno, he empezado lunes, martes, miércoles y a petición de un corporativo la hemos retrasado al viernes de la semana que viene. En cualquier caso, celebrada esa comisión, no hemos pasado 2 meses. Ustedes faltan a la verdad. Pero en cualquier caso, a veces la información pues es algo que jugamos con ella. Es decir, si en septiembre hubo comisiones, falta la de octubre. Y falta la de octubre precisamente porque esta concejal ha estado de baja. Y es así de simple, es así de simple. Y luego hemos tenido el problema del departamento. Pero les voy a decir algo. Yo les invito a que vean las comisiones y verán que hay meses que ha habido hasta 2 comisiones. No solamente de servicios sociales, sino de régimen interior. Pero bueno, entiendo que estamos en un momento que decir 2 meses suena mucho, ¿vale? Muchas gracias. El viernes, por cierto, a las 9:30 les adelanto que está la comisión. Les llegará en breve el orden del día. Gracias. Si no hay más preguntas, finalizamos el pleno. Muchas gracias. No sé cómo es esto. ¿Es aquí, no? Ya me he enterado ya ahora. Contenido. ¿Cómo lo has dicho? Lo que no puede ser es que no